muchos colombianos entendemos que estas últimas circunstancias que estamos enfrentando tienen que ver, es más, con un escenario de política de un año electoral en Colombia, con un escenario de mucha polarización en los mismos Estados Unidos de América, pero de responsabilidad de todos nosotros no sobredimensionar un hecho, una circunstancia que no tiene por qué afectar la relación entre esa cantidad de gente que ha construido una estructura que ha sido muy conveniente para ambos países. Doctor Camilo Reyes, muchísimas gracias por estos minutos. No, Ricardo, le agradezco mucho y perdonen aquí la movida del tiempo, pero es que estoy también no se preocupe en carreras. No se preocupe, que lo entendemos, doctor Reyes. Gracias, 8 minutos y hablamos ahora, que esté muy bien, doctor Reyes, con la visión de los empresarios. Hay una relación histórica entre Colombia y Estados Unidos en muchos aspectos, más de 200 años, María Consuelo, ¿no es verdad? Así es. Una relación muy larga. Cuando era embajador Juan Carlos Pinzón, precisamente se celebró ese aniversario de los 200 años de nuestra relación. Y eso, pero nos dijo aquí el ex canciller Reyes algo muy importante y que creo que todos debemos tener claro, y es: las consecuencias son esas. El presidente Gustavo Petro se quedará sin visa. Seguramente él buscaba eso para hacer campaña, perfecto. Las consecuencias para Colombia hasta ahí van. Los Estados Unidos no están interesados en que esto se profundice, han mandado toda suerte de señales, lo mismo hicieron con la desertificación, haciendo que fuera una desertificación simbólica. Entonces yo creo que no hay que entrar en más alarmismo, y a eso agréguele, Ricardo, que el presidente Gustavo Petro ya dijo que no le importaba. Entonces no le demos más importancia. Si el presidente no le da importancia, nosotros tampoco. Esperemos que no siga escalando la cuestión. Porque lo buscó. Yo estoy de acuerdo con el ex canciller Camilo Reyes. Sí, seguramente lo buscó el presidente Petro. Lo que no es deseable y esperamos que no ocurra es que esto siga escalando, porque Estados Unidos intentó evitar el choque, pero en algún punto le fue imposible. María Claudia Lacutir es la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Doctora Lacutir, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, Ricardo, y con toda la mesa de trabajo y los oyentes de Blue Radio. ¿Cómo ve usted desde la Cámara de Comercio Colomboamericana, desde AmCham, la decisión del gobierno de Estados Unidos del retiro de la visa para el presidente Gustavo Petro? Creo que lo que ustedes están diciendo es de gran relevancia. Esto es una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa por parte del gobierno de Estados Unidos frente a una intervención del presidente Gustavo Petro en los asuntos internos. Y aquí hay que separar de forma contundente. Esto no es un retiro de la visa por unos temas relacionados con sus apreciaciones de Palestina y gas. Es una intervención en los asuntos internos de los Estados Unidos y el respeto a la soberanía extranjera, que es la que implica ese retiro de la visa, única y exclusivamente al presidente. También hay que recalcar que en lo práctico esto no rompe relaciones ni define por sí sola la política bilateral. Lo que sí es que definitivamente estamos ante una relación que ya es compleja y que le sigue añadiendo tensión, como usted ha mencionado, con una intención por parte del presidente Gustavo Petro de que así sea, que se aumente la tensión y que sea más difícil poder hacer una relación bilateral, que no solamente es de gobierno, también hay que decirlo. Esto es una relación que también se trabaja desde el sector empresarial y desde otros ámbitos. Claro. Doctora Lacutir, aquí hay muchas discusiones sobre cuál puede ser el siguiente paso y sobre si esto no podría tener consecuencias, por ejemplo, comerciales o de otro tipo, y lo hemos comentado desde la semana pasada. Varios funcionarios del Departamento de Estado lo habían dicho en Nueva York, incluso a los periodistas. Estamos evitando responderle porque también pareciera que estaban sobre aviso de que esto podía ocurrir, pero es impredecible lo que pase con el gobierno del presidente Donald Trump. En su opinión, ¿estamos lejos de lo que pasó en enero de este año, cuando Estados Unidos estuvo a punto de imponer aranceles adicionales, aranceles muy fuertes a los productos colombianos ingresando a Estados Unidos?
Usted lo menciona muy claramente. El 26 de enero nos enseñó mucho que la relación entre Colombia y Estados Unidos va a ser de constante tensión. Y por eso desde entonces venimos trabajando desde el sector privado en la diplomacia empresarial. Un trabajo minucioso que se ha venido desarrollando con el Congreso de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el USTR, para buscar separar los temas de redes sociales de los temas comerciales y los cimientos que tanto se han trabajado entre los dos países desde más de 200 años. Y eso pues ha dado resultados importantes. Pero también hay que decir, hay temas que solo el gobierno nacional puede tener en relacionamiento con Estados Unidos entre dos gobiernos. Y en ese sentido, el sector empresarial siempre seremos respetuosos de esas acciones. Ahí también hay que establecer que son dos temas separados. Uno es el tema de la relación comercial que se está teniendo con todos los países que se tiene un relacionamiento de venta a Estados Unidos, donde Colombia, pues Estados Unidos es su principal socio comercial y donde se viene haciendo una negociación técnica, comercial, desde el punto de vista de las oportunidades para los colombianos. Y eso va separado de los temas políticos que se han venido trabajando desde el punto de vista de redes sociales. Y en ese sentido esperamos que se mantengan así. Pero como usted también menciona, la imprevisibilidad es en los dos países, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Y lo que sí es cierto es que múltiples temas que no tienen relación, que no están alineados a los temas comerciales, pues sí puede terminar teniendo una implicación y una sanción, como es el caso, por ejemplo, de la desertificación, que si bien es un tema relacionado con la lucha contra las drogas y le abrieron el espacio a Colombia mencionando una corresponsabilidad entre Estados Unidos y Colombia en un tema que para Colombia debe ser de gran prioridad, pues si se llega a tener unas sanciones severas, sí puede llegar a hacerse una injerencia de temas comerciales. O sea, siempre llega a un punto de que siempre hay la posibilidad de que se pueda llegar a ese tema comercial, por lo tanto, hay que buscar de todos los mecanismos para que no lleguemos a ese punto. Eso, doctora Lacutir, sobre el riesgo de que Estados Unidos imponga aranceles más altos a Colombia, pero actualmente tenemos dentro de toda esta política arancelaria del presidente Trump una tarifa del 10% para exportar nuestros productos a Estados Unidos, que es la tarifa más baja a nivel mundial, pero según nos han contado muchos empresarios y líderes gremiales, la intención es la de conversar con Estados Unidos para que nos bajen un poco más esa tarifa o que algunos productos tengan unos beneficios adicionales y demás. ¿Este episodio de la visa al presidente Gustavo Petro podría afectar esas intenciones de reducir aún más ese arancel del 10% que ya tenemos? No, y no debería de hacerse esa línea política de los temas comerciales con los temas políticos. Definitivamente no, y como mencionaba anteriormente, ni siquiera dentro de este proceso se llevaría en este momento a romper relaciones ni tampoco a definir la política bilateral entre los países. Lo que sí es cierto es que el proceso de negociación va avanzando. Tenemos en este momento el nuevo arancel cero es el 10% con Estados Unidos y Colombia tiene esa ventaja. Hoy el análisis que hemos hecho desde la Colombia Americana es que el 82.7% de nuestra canasta exportadora no tiene un impacto frente a los productos colombianos. Por el contrario, se han abierto nuevas oportunidades, pero sí hay unos retos importantes en ciertos productos que con la nueva orden que se hizo el 5 de septiembre, donde le abre la capacidad de negociar, dándole continuidad a las anteriores negociaciones para bajar arancel al 0% a productos de necesidad de Estados Unidos, como son los sectores agrícolas, que es donde tenemos la afectación en este momento en la canasta exportadora, pues definitivamente esto es una prioridad que desde el gobierno nacional se debe dar y que sabemos que el Ministerio de Comercio lo está haciendo. Y en ese sentido, también hay que decirlo claramente, cualquier acción que en este momento haga el presidente Petro para buscar tensionar más las relaciones y que se dé un proceso de impacto en los temas comerciales, solamente responsabilidad recae sobre el gobierno nacional y al mismo tiempo debe de ser dentro del gobierno nacional que se busquen los canales para hacerlo. Pero al final seremos todos los colombianos los que tendremos un costo sobre esta irresponsabilidad.
Claro, y al respecto le quiero preguntar, doctora María Claudia, porque en el papel pues no pasa nada, no hay consecuencias, no se rompen relaciones, no hay, digamos, coletazos en manera comercial y de aranceles. Sin embargo, todo este tipo de cosas pues sí afecta la imagen de Colombia en el exterior, sí impacta la reputación del país en el extranjero. ¿Cómo afecta esta constante tensión con los Estados Unidos los flujos de inversión extranjera directa en nuestro país y en concreto esa inversión directa que viene desde los Estados Unidos, el mayor inversor en nuestro país durante décadas? Pues ya lo estamos viendo, no es un tema solamente de este momento, sino viene desde hace más de 3 años con políticas que generan incertidumbre, desconfianza, temas que están quitando competitividad al país, como ha sido la reforma laboral presentada, la reforma a la salud sigue en vilo y que ha afectado el proceso del empresarial, el tema de las políticas que se están haciendo en el tema de transición energética sin ninguna variable de proceso de transición real frente a sectores importantes como es el petróleo y la minería. En fin, son múltiples los temas que ya venían dando incertidumbre frente a Colombia, que hoy se está viendo esa incertidumbre y desconfianza en la inversión extranjera directa, y esto por supuesto suma. Hoy tenemos una disminución del 15% de inversión extranjera directa al país, donde está afectando no solamente esa inversión, sino también el proceso de crecimiento de nuestro país. La inversión, el 20% de lo que genera crecimiento en Colombia. Doctora María Claudia Lacutir, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, 8-11 minutos. La pregunta que queda es, ¿cómo va a recibir el próximo gobierno, María Consuelo y Aurelio, rápidamente las relaciones con Estados Unidos? Porque esto, digamos, con el gobierno actual ya se fue así. Pero, ¿qué va a pasar a partir del 7 de agosto del 2026? ¿Qué tan fácil va a ser restablecer, normalizar esas relaciones? Pues yo creo que la oportunidad está precisamente en el waiver de la desertificación. Ahí se planteó como el compás de espera y el marco sobre el cual el sector privado, instituciones como AmCham han venido trabajando. Y me parece que es muy conveniente esta división que hace la doctora María Claudia Lacutir sobre el efecto político, el afán de manejar la relación bilateral y en general las relaciones internacionales por redes sociales, y el aspecto técnico de las negociaciones, del trabajo de los empresarios, del tema del TLC, que además es una promesa incumplida del presidente Petro, ¿no? El de la renegociación del TLC con Estados Unidos. Que lo iba y lo dijo. Claro, y eso nunca se hizo. Y aquí lo dijo el viceministro Jaramillo. Sí, perdón, María Consuelo. No, ya había terminado. Es ese punto. Exacto, es ese punto. Una cosa es el camino o la autopista política de las redes sociales, de las provocaciones, que además en los Estados Unidos lo han visto como un tema del presidente Petro y su gobierno, y por otro lado es la relación comercial, la relación que está marcada por aspectos técnicos que quedaron plasmados en 8-13 minutos. Y que aquí lo dijo el viceministro Jaramillo Jacir, que entre otras cosas tutea como desde una posición de autoridad cualquiera. Yo le cuento que yo me tuteo con tan pocas personas. Pero no reparen eso. No, porque es que las formas tienen también que son las nuevas generaciones. Yo estoy de acuerdo con usted en que la forma es el fondo, pero bueno, no se le puede exigir peras al olmo. Y que tampoco se puso colorado aquí la semana pasada para decir mentiras de que Petro ha entregado 500.000 hectáreas a los campesinos. Lo dijo con toda tranquilidad, sin consultar siquiera las fuentes oficiales. Pero bueno, Ricardo, el mismo ministro Jaramillo Jacir, en medio de su perorata, sacaba pecho, porque mire que no hemos renegociado el TLC, porque mire que hemos extraditado, porque mire que hemos hecho. O sea, que queda claro lo que estamos diciendo. Petro en la agenda oficial norteamericana ha sido servil y juicioso, pero en las redes y en los desplantes tipo M19 aventureros se trata de lucir porque tiene un propósito distinto al del país. Él está proyectando, es una agenda personal de tipo global para la que utiliza causas justas, como bien lo dijo Héctor Riveros, como es el tema de Gaza, para ir proyectando esa imagen que él quiere ponerse como el nuevo no sé qué del mundo después del 8 de agosto del año 2026. 8-14 minutos, Luis Ernesto, para finalizar. No, tengamos claro que estos son juegos pirotécnicos electorales.
le interesa al presidente Gustavo Petro ponerse del lado de una defensa, por supuesto, de una causa justa como alzar su voz contra el genocidio, por supuesto, pero además le interesa ojalá una humillación o le interesa, digamos, un choque con los Estados Unidos porque ha visto el efecto positivo que tiene en otros países. Lula recuperó varios puntos en las encuestas después de las sanciones de los Estados Unidos. En Canadá, el Partido Liberal que estaba en la lona resucitó después del maltrato de Donald Trump. Entonces, pues eso es lo que está buscando el presidente Gustavo Petro, y pareciera que por alguna extraña razón, Trump, que ha caído en todas esas provocaciones o que básicamente también considera que le sirven, en esta ocasión ha sido más diplomático, por lo menos en su Cancillería, tratando de dividir las cosas. Una cosa es el presidente Gustavo Petro en campaña y otra cosa es Colombia. Y por eso yo creo que restablecer las relaciones y construir relaciones con el gobierno de Donald Trump y las relaciones bipartidistas que han sido la tradición en Colombia va a ser fácil para cualquier presidente después del 7 de agosto. Sí, para cualquiera, independientemente de si es de izquierda, de derecha, de centro, lo hará con facilidad. Yo tengo dudas por un tema, en el tema de la desertificación, porque va a evaluar lo que haga el gobierno actual durante todo este año. Lo evalúa en septiembre del año entrante, el nuevo gobierno tendrá apenas un mes y medio en el poder, y lo que se va a evaluar es lo que hizo el gobierno actual, que ya dijo que acaba con cualquier intento de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos. 8:16 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La postal del viernes fue inédita. Un presidente de Colombia con megáfono en mano en plenas calles de Manhattan, ventilando arengas no solo en defensa de Palestina, sino llamando a la desobediencia en las filas del ejército, del comandante en jefe de los Estados Unidos. Una especie de levantamiento e invitación a sumarse a su llamado ejército de salvación de Palestina. Millones harán parte, decía el presidente Petro, mientras añadía que los pueblos de Estados Unidos e Israel harían que las voces de Trump y Netanyahu se silenciaran. Esto fue en una pequeña plaza afuera de Naciones Unidas, en la calle 47, entre avenidas 1 y 2. Para el momento en el que llegó el presidente Petro, la manifestación se reducía a unas 150 personas aproximadamente. Estaba acompañado del cantante de Pink Floyd, Roger Waters, y funcionarios de su gobierno. Fue entonces cuando se montó en una pequeña tarima, megáfono en mano y siendo traducido por Víctor de Currea. Arrancó durante 30 minutos. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Todos estaban atónitos al escuchar al presidente Gustavo Petro, que esta frase que acabamos de escuchar es precisamente la frase que precipitó la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado. Y amanecemos en medio de una nueva tormenta política en la relación entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump, dada a conocer. En Sevilla, un joven colombiano que estaba a punto de ser expulsado de España mató a su novia después de agredirla brutalmente en la puerta de su casa. Enrique Rodríguez. Julián David GV son las iniciales de sus apellidos de este joven de 21 años y se encontraba, como decías, en trámite de expulsión de España en el momento de los hechos que tuvieron lugar este fin de semana. Este joven, que tenía nacionalidad colombiana, está acusado de haber acabado con la vida de su pareja, que se llamaba Jacqueline y que tenía 28 años y que era de nacionalidad española, a la que presuntamente agredió brutalmente antes de asestarle una puñalada mortal en la entrada del edificio donde vivía. Este joven colombiano ya había sido detenido previamente por intentar ahogar a su pareja en la zona costera de Cádiz y atacó, como digo, a esta víctima después de haberle dado una brutal paliza. No era la primera vez que el sospechoso intentaba matarla. Como decimos, cuando se produjo ese incidente en Cádiz fue arrestado tras intentar ahogarla gracias a la intervención de terceras personas que alentaron a las autoridades. Sin embargo,
La víctima no presentó una denuncia formal, lo que permitió su puesta en libertad provisional. Esta situación llevó a que Jacqueline, la ahora víctima, figurara en el sistema de protección Biogen, el sistema que hay en España para proteger a mujeres con víctimas de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad no tenía medidas activas de protección ni existía una orden de alejamiento contra el que había sido su pareja. Por su parte, el procedimiento de expulsión que tenía abierto el agresor seguía en curso y en estos casos estaba todavía recurriendo, puesto que las personas que son advertidas de expulsión tienen varias maneras de realizar alegaciones contra esa expulsión. Este asesinato se produjo en la madrugada del domingo a las 3:10 de la mañana frente a un centro comercial en la zona de Sevilla Este. Sevilla, recordemos, es la capital de Andalucía, la principal región del sur de España, Ricardo. Enrique, gracias. 8:20 minutos. Hay una carta que envían varias ONGs venezolanas al Papa León XIV pidiéndole que interceda por la liberación de los presos políticos, de los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, es el Comité por la Libertad de los Presos Políticos junto a otras ONGs quien hizo este llamado a los venezolanos a firmar de manera digital una carta abierta dirigida, como tú dices, al Papa León XIV, en la que le solicitan que pida al gobierno de Nicolás Maduro liberar de forma inmediata e incondicional a todos los detenidos por razones políticas, que la ONG Foro Penal cifra al día de hoy en 823, son 823 presos políticos en las cárceles venezolanas. En la misiva señalan que la canonización de los que serán los 2 primeros santos de Venezuela, evento previsto en 20 días justamente el 19 de octubre, es una oportunidad única para sanar estas heridas que representan los presos políticos. Eso sí, en la carta a León XIV igual advierten que ha escalado dramáticamente la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, donde denuncian que las detenciones arbitrarias ya no se limitan solamente a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales. Igual se espera el inicio de esta semana de una campaña en redes sociales donde se invita a los venezolanos a publicar mensajes de apoyo, fotos o videos con etiqueta canonización sin presos políticos, con el fin de que la santificación de los ambos beatos, que son José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, sea un mensaje de paz, reencuentro y vida frente a la represión. Esto en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, esta iniciativa también se sumó la líder opositora María Corina Machado, quien también pidió a través de sus redes sociales directamente al Papa León XIV interceder por los presos políticos, a quienes llamó héroes secuestrados, y que recuerde que los venezolanos luchan por la libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia. Ricardo. Santiago, gracias. 8:21 minutos. Sigue la novela luego del asesinato de 2 músicos colombianos en México. Les hablo de Regio Clown y V-King, que fueron hallados torturados a 40 kilómetros de Ciudad de México. En las últimas horas quedó en libertad la modelo Angélica Torrini, en redes sociales conocida como Angie Miller, venezolana, y quien sería la pareja de V-King. Sería, a partir de ahora, testigo protegido de las autoridades mexicanas para esclarecer este asesinato. Desde Ciudad de México, Mariana Hernández. Muy buenos días. Así como lo comentas, autoridades mexicanas confirmaron la captura y posterior liberación de la actriz venezolana Angie Miller, de 29 años, vinculada a la investigación por el asesinato de los artistas colombianos V-King y Regio Clown. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones a la que tuvimos acceso, Miller fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, a las 8 de la noche. Ese mismo día se levantó una ficha de búsqueda por su presunta desaparición. La también modelo quedó en libertad y, aunque continúa sujeto a proceso, deberá presentarse a declarar en las próximas etapas. Su nombre aparece en la carpeta de investigación como una de las personas cercanas a las víctimas, tras haberse presentado junto con ellos en un evento público días antes de su desaparición y después su muerte. El caso ha generado gran expectativa en México y Colombia, no solo por el perfil mediático de las víctimas, sino por el vínculo de Miller, que cuenta con una importante base de seguidores en redes sociales. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene varias líneas abiertas de investigación, entre ellas la posible participación de grupos criminales dedicados a la extorsión y a la trata de personas. Por ahora, la investigación sigue en curso y Angie Miller deberá permanecer a disposición de las autoridades cada vez que se requiera, mientras la presión pública y mediática aumenta en torno a este caso internacional. Desde la Ciudad de México, Mariana Hernández para Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
que amanecemos en medio de una nueva tormenta política en la relación entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump, dada a conocer el pasado viernes en horas de la noche, de retirarle la visa para ingresar a ese país al presidente Gustavo Petro. Hace 3 décadas, hace casi 30 años, Colombia no tenía un presidente sin visa para entrar a Estados Unidos. En 1996, Ernesto Samper quedó sin visa luego de que se comprobara que su campaña recibió dineros del cartel de Cali del narcotráfico en 1994. Se trata de una sanción que escala la difícil, la tensa situación entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Gustavo Petro, quien ha minimizado lo que implica esta determinación. Pareciera incluso que el presidente había estado buscando una reacción de Estados Unidos luego de que durante toda la semana anterior en Nueva York su discurso hubiera estado centrado apuntando directamente en contra del presidente Donald Trump, en un tono lejos de ser diplomático, un tono de descalificaciones personales, un tono que al final tuvo sus consecuencias. El presidente dice que no le importa no tener visa, que no la necesita para viajar por Colombia e invita a un evento en Ibagué. Como el desabastecimiento de medicamentos es la explicación de por qué tantos colombianos se la pasan de droguería en droguería esperando que la EPS le entregue la medicina recetada, pues las EPS empezaron oficialmente el proceso de una negociación conjunta de medicamentos, un proceso colectivo que había sido autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, las EPS comprarán juntas, 13 de ellas, los medicamentos de alto costo destinados para enfermedades raras o crónicas para pacientes que requieren tratamientos prolongados y especializados. En la segunda etapa, la negociación conjunta será para comprar dispositivos médicos, inclusive pañales o los famosos alimentos de propósito médico especial. Y finalmente, en la tercera fase, se incluirán medicinas genéricas o esas de bajo costo, pero que por su alto volumen se requiere también tener en las droguerías de manera conjunta en esta negociación. El proceso ya empezó. Hay 68 laboratorios farmacéuticos que tienen hasta el 5 de octubre, es decir, hasta la próxima semana o terminando esta, para presentar sus propuestas. Según la Superintendencia Nacional de Salud, es más fácil que las EPS negocien de manera conjunta y así beneficien a unos 269,000 afiliados. $8.27. Héctor, usted debería pasar hoy la factura, pase la cuenta de cobro. Usted lo anticipó el viernes pasado aquí, porque en torno a la consulta del pacto histórico, al futuro político del pacto histórico, nos habíamos quedado con que no iba a haber consulta en el mes de octubre. Entrevistamos aquí al doctor Gabriel Becerra y a la senadora Gloria Flores, y los dos nos dijeron lo mismo. En el desarrollo del programa mandó un mensaje desde redes sociales el presidente Gustavo Petro, usted lo recordará, y los oyentes y todos, diciendo que consulta tenía que haber, y al final, pues consulta habrá. Así que usted la ganó, porque usted dijo aquí el que tiene la última palabra es el presidente Petro. Claro, es que pues estábamos haciendo unos comentarios y entrevistando a unas personas sin preguntarle al que mandaba, y pues era mejor haberle preguntado, porque claro que además todo indicaba en ese momento ya que él no estaba de acuerdo con la, comillas, decisión que habían tomado quienes creían que podían tomar la decisión. A mí me da un poquito de, en realidad en este tema me dan dos sentimientos, Ricardo. Uno que llaman así en el lenguaje coloquial ternurita con los que dicen, no, es que el comité político se reunió y decidió. Y yo, pues ternurita, porque no, el comité político no decide nada. El politburó del pacto histórico. El comité político no decide nada, decide el presidente Petro. Pero también me da un poquito de tristeza, porque me parece que todos estos movimientos en el pacto histórico, en el centro democrático e incluso en la derecha no partidista, llamémosla así, va conduciendo es a sacar a las mujeres. En este caso, pues sacaron a María José Pizarro y la mandaron para el Senado, sacaron a Gloria Ramírez, en fin, sí, porque todo indica Flores, pues que el candidato es escoger, exacto, y es escoger entre dos hombres, Iván Cepeda o
o Daniel Quintero. En el Centro Democrático es un poco parecido, ahí está pues Paloma y María Fernanda Cabal, mujeres valiosas intentando llegar, pero pues claro que tampoco las van a dejar y las van a intentar por un nombre. Y vi que los promotores de la candidatura de Vicky Dávila también ya la cambiaron por un hombre, que es Juan Carlos Pinzón. 8:29 minutos, todavía falta mucho camino, Héctor, pero lamentablemente esto puede terminar pasando en todas las toldas. Trayendo sus palabras, no confundir ternurita con pinturita. 8:29. Doctor Gustavo Bolívar, buenos días, Gustavo. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha ido? Bien, aquí, ya entrando nuevamente en otra campaña. ¿Y en cuál campaña entra usted? A la de Iván Cepeda. A la de Iván Cepeda. Mire, ¿quedó contento con lo que pasó el viernes, con la decisión al final que es ir a la consulta del mes de octubre en el pacto histórico? Bueno, aquí para ser hipócritas, pues diría uno que sí, pero mucha gente queda lesionada porque, como lo estaban analizando ustedes al comienzo, pues aquí no existe un partido. El partido tiene 3 días de existencia y eso gracias a una tutela que interpusimos entre Carolina Corcho y mi persona, porque hasta el viernes al mediodía, pues el jueves a mediodía, faltando 24 horas para cerrarse las inscripciones, pues no había consultas. Y todo porque dejamos todo para última hora. Realmente el presidente de la República, me acuerdo mucho una reunión de septiembre de 2022, nos reunió a todos los líderes y a los directores de los partidos y nos pidió urgentemente crear un partido. Y lo crearon faltando un mes para que se cerraran los plazos, o 2 meses. Entonces, por eso es que no hay una instancia de decisiones, pero es que prácticamente las recomendaciones las termina dando es el jefe natural del partido, porque realmente no hay partido. Y lo que necesitamos es que haya un partido para que estas cosas no sucedan. Pero Gustavo, en la práctica no hay partido, pero sí hay unas instancias que deberían haber tomado decisiones autónomas. El comité político, luego el comité directivo, el comité ético, pero al final, y usted lo dice bien, se termina imponiendo la decisión del jefe natural, que es el presidente Gustavo Petro. Eso no nos lleva a la dolorosa conclusión que aún si tuviera personería jurídica, el pacto histórico es un movimiento partidista, caudillista, un movimiento en el que se hace solo lo que dice su máximo líder, su líder natural, que en este caso es el presidente Gustavo Petro. Pero fíjese que cuando aparece la primera resolución del CNE, el partido se parte, o sea, la mitad del partido, o sea, queda la Colombia Humana a un lado, los otros partidos al otro, otros por fuera. Entonces no hay realmente una instancia que unifique todos los criterios. Entonces por eso me refiero a que todavía no hay partido, es un partido que se está construyendo. Desafortunadamente aquí siempre reaccionamos ante lo electoral. Como hay una urgencia, hay una premura porque hay un calendario electoral, entonces ahí es cuando se aceleran los procesos. Pero tuvimos 3 años para haber creado un partido que no es solamente tener directivas, sino también tener un trabajo de base, ir a las bases a ver qué quieren los líderes, qué están pensando, si pueden pertenecer a los comités municipales, departamentales. Todo eso nunca se hizo. Entonces, pues estamos ahí al vaivén de el jefe del partido, pues va tomando decisiones porque ve que no se mueven aquí al interior los directivos. ¿Qué opina usted de la decisión que tomó el director del partido, el presidente Gustavo Petro, de llevarlos a la consulta, a pesar de que el pacto ya había decidido no ir a la consulta de octubre? Bueno, de todas maneras, la consulta aparece porque la tutela nos da unas medidas cautelares protegiendo el derecho de los militantes a participar en política y a ser elegidos. Si no hubiera consulta, porque ¿por qué partidos nos hubiéramos inscrito si nos dieron una personería condicionada? Entonces no hubiera podido haber consulta, pero al haber el papayazo de la tutela o de las medidas cautelares, porque todavía no es una tutela que haya sido fallada de fondo, pues entonces pues se aprovecha para decir, bueno, aquí tiene que haber consultas, porque sí es querer del presidente que haya consultas, porque es lo más democrático para poder ordenar las listas al Congreso.
Gustavo, hay un sector del pacto histórico que considera que la orden del presidente Petro para que haya consulta tiene como interés impulsar la candidatura de Daniel Quintero. ¿Usted lo ve así? Pues mire, nosotros, yo no creo, pero la intención del presidente es más como que la consulta resultara más fortalecida, como con más votos, porque hay un temor al interior del partido y del presidente, que a lo mejor una consulta muy flaquita, con muy poquitos votos, desinfle, digamos, al movimiento o de la apariencia, porque la gente no entiende que es que hay menos mesas, que es una fecha típica, sino simplemente van a analizar es un resultado planamente y que dé la sensación de que de 11 millones de votos se pasó a, no sé, a 1 millón o a 700,000, y eso genere de repente un efecto negativo dentro de la percepción de la gente. Esa es la intención. Ahora, sí considero que la llegada de Quintero dinamitó el proceso de unidad que teníamos, porque ya estamos de acuerdo todos los candidatos, haciendo nuestras campañas tranquilas, con poco dinero, como se hacen las campañas en la izquierda, pero de repente aparece este montón de cosas y un personaje muy cuestionado, además imputado por corrupción, que nos empieza a llegar informes que está haciendo alianzas por todo el país con partidos que no son del pacto histórico. Entonces dijimos, aquí esto se dañó, porque seguramente con ese poder y sobre todo que las maquinarias en octubre están desocupadas, pues nos van a avasallar, y es lo que va a pasar. Sí, nosotros hacemos campaña entre nuestra militancia, la militancia no está, hay que movilizarla porque no tiene a veces dinero, no tenemos para esa logística que es supremamente costosa, pero aparecen las casas políticas apoyando a esta persona, no sabemos a cambio de qué, cuál será el acuerdo, o si la está alquilando las maquinarias, o si la está comprando, o no sabemos por qué motivo, pero lo que sí está claro es que está haciendo acuerdos por todo el país, con gente distinta a la del pacto histórico, y por eso mi alerta desde hace ya más de un mes es, cuidado que la consulta del pacto histórico, la consulta de la izquierda la puede ganar la derecha o el Partido Conservador, que es con quien está haciendo acuerdo. Esa alerta está ahí, no me pararon bolas, yo tuve que salirme. ¿El presidente Petro qué le dijo cuando usted le planteó esto el viernes pasado? No, el presidente está preocupado porque lo que nos dijo es tienen que unirse. Si no se unen, pues ahí sí va a pasar lo que están diciendo. Pero el problema no es tanto unirnos. No, pues claro, es que el problema es el ruido que le mete una persona que ya está en juicio por corrupción como Daniel Quintero. Y usted le plantea al presidente Petro las dudas de no solo de los cuestionamientos legales que hay sobre Quintero, sino también esto que usted nos está contando, y es que desde hace días lo viene contando con nosotros, que Daniel Quintero estaría haciendo alianzas con casas políticas, con sectores del partido de la U en Córdoba, en el Valle del Cauca, con sectores del Partido Conservador en Córdoba y en Antioquia. Y el presidente Petro, a pesar de todo, sigue impulsando a Daniel Quintero y le sigue permitiendo que esté en la consulta. Yo no podría hablar por el presidente ni pensar por él, pero yo pienso que él al final, ya después de que le llegan todos estos cuentos, se da cuenta que aquí hay un error, porque resulta que el señor Quintero, pues que tiene todos estos ruidos de corrupción, que no es solamente la imputación en la personería, en la Procuraduría tiene otra cantidad de denuncias, 40, por todo lado. 43 investigaciones tiene. Exacto. El hermano también está con un poco de ruidos, las familiares de una fundación que crearon para pasar para allá dinero de la alcaldía de Medellín, o sea, son muchas cosas. Sin embargo, él se victimiza, es muy poderoso en las redes y ha logrado generar un relato de víctima, donde nosotros queremos dividir, que no lo queremos hacer llegar, que porque él va ganando las encuestas, una encuesta que se inventa de inteligencia artificial, porque oficialmente nunca ha habido una sola encuesta donde él vaya ganando. Pero bueno, digamos que ese relato no lo va ganando porque tiene cantidad de gente que logra, digamos, tuitear y estar en las redes sociales a su favor. Pero el problema es que, y aquí yo quiero generar una noticia, porque yo estoy haciendo unos análisis hace mucho rato, y de nada vale que yo me haya bajado porque pues mis votos cogen para un lado y para el otro, unos con Carolina, los otros con Iván, que es a quien estoy apoyando ahora. Pero si ellos dos no se unen, y lo digo acá hoy por primera vez, si Carolina Corcho y Iván Cepeda no se unen, nos gana Quintero, y la izquierda, el trabajo de 3-4 décadas,
se le entrega a esos sectores oscuros de la ya voy a hablar con Carolina Corcho en segundos, justamente porque creo que lo que usted plantea es importante. Sí, señor Bolívar, quisiera preguntarle a propósito de eso, porque usted dice por lo menos la narrativa la van ganando, pero para algunos no solo la narrativa, sino también el visto bueno del presidente Petro, porque parece que Daniel Quintero es el candidato. Y quisiera preguntarle a propósito de eso que usted acaba de pedir, la alianza entre Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda. ¿Cómo están midiendo ustedes las fuerzas, dicho que están divididos por Daniel Quintero? Quintero, candidato del presidente Petro, e Iván Cepeda, el candidato de ustedes, los que finalmente se hicieron a un costado para hacerle campaña en contra de Quintero. Lo que pasa es que Quintero no tiene votos en la izquierda y él sabe que los tiene que conseguir por fuera. Entonces, esto ya no devuelve una consulta de la izquierda, sino esto es un frente amplio chiquito, porque como estaba configurada antes la consulta, donde estábamos todos ahí compitiendo, como te digo, sanamente, pues ahí iba a ganar alguno de nosotros y todos íbamos a quedar contentos de ayudarle a que ganara. Pero ya con esta interferencia de una persona que está trayendo votos de otros lados, pues ya no es una consulta de la izquierda y es muy peligroso que quede en manos de esta persona. Sí, Gustavo. Ahí es donde si no se unen Carolina e Iván, nos van a ganar. Gustavo. Eso sí, no una duda. Y en ese caso, ahí me toca salir a mí, porque ese fue el acuerdo que me toca salir a mí. Ya le voy a preguntar porque usted se lanzaría a la presidencia en marzo, pero aquí entonces, para precisar, porque esto genera muchas suspicacias, Gustavo. En el 2022, el presidente, entonces candidato Gustavo Petro, llegó a la presidencia, entre otras cosas, porque hizo acuerdos con diferentes casas políticas. El presidente Petro no llegó solamente con la izquierda. El presidente Petro llegó con un sector del Partido Liberal, con un sector del Partido de la U y también con un sector del Partido Conservador, pero no con todos los partidos. Hoy, usted dice, eso es inaceptable, pero el presidente Petro ganó con esa misma estrategia en el 22. Le pediría que nos precisara quiénes son, porque no son los partidos evidentemente, quiénes son o quiénes serían, o que nos dé pistas sobre qué sectores de la U o del conservatismo estarían apoyando a Daniel Quintero. Pero Ricardo, lo que pasa es que lo que usted dice es verdad y nosotros lo aceptamos. Nosotros sabemos que la izquierda tiene un techo que no alcanza para llegar a la presidencia. Y eso el presidente Petro en 2018 lo descubrió y por eso en 2022 no quiso repetir la misma fórmula y empezó a buscar sectores de la política tradicional. Eso nosotros lo sabemos, pero para eso se estipularon 2 consultas. Una de la izquierda, donde salía una persona pura sangre izquierda, pura sangre progresista, y otra del Frente Amplio, donde tenía que haber ido el señor. No teníamos ningún problema que fuera allá. Entonces, pero si nos dinamitan metiéndonos alguien del Frente Amplio dentro de la izquierda, pues ahí ya no hay una consulta de la izquierda. Y ahí es donde, mira, todos los que quedamos en el camino, bueno, yo me bajé porque había prometido que yo me retiraba de esta consulta porque habría la posibilidad de que él ganara y yo, por los acuerdos que hay que firmar, terminaba cargando el maletín a esta persona, que eso sí en mi vida lo haría. Pues preferí salirme y perder cualquier posibilidad. Pero es por eso. Nosotros sabemos que necesitamos hacer esas alianzas, pero para eso dijimos, vamos con el candidato de la izquierda, el Frente Amplio. Ahí sí nos derrotan sin nada que hacer. Ahí sí nos tocaba pues empujar el mismo barco todos. Pero no en nuestra consulta, es que esta era nuestra consulta. Gustavo, ¿quiénes son los políticos de la U o del Partido Conservador que están apoyando a Daniel Quintero? Pues todos son, digamos, pues esos acuerdos nunca se firman, no hay una prueba, un documento, pero ya se sabe que está en alianzas con Dilian Francisca, con Wadir Mansur en Córdoba, con otros allá, con otras casas de Córdoba, pues obviamente los Torres en Atlántico, con Trujillo, que eso sí es Voz Populi, y con Bedoya en Antioquia, pero aparte cantidades de alcaldes, de gobernadores, líderes nuestros. Es que a mí lo que me parece de la incoherencia de la izquierda es que líderes que me han acompañado varios años, que yo consideraba que eran muy firmes, de repente dejan de contestarme el teléfono y después aparecen en las redes sociales apoyando a Quintero. Eso no es gratis, hay mucha plata, porque son líderes que también necesitan plata para funcionar y nosotros nunca les damos, porque no hacemos ese tipo de política. Entonces, sí, la interferencia es bárbara, o sea, y yo sí le hago, repito por tercera vez el llamado, y lo dejo aquí como constancia por primera vez, si ellos dos no se unen, se acabó la izquierda. Por lo menos hay que esperar 4 años para recomponernos, porque nos va a ganar la consulta. Gustavo,
Usted dice que si gana Daniel Quintero en la consulta del 26 de octubre, ¿usted se lanzaría a la consulta del Frente Amplio en marzo? Sí, es lo responsable con nuestra lucha, porque aquí no solamente quien habla ha sacrificado cosas, hay otros que han sacrificado cosas más importantes, que es la vida, su integridad, su tranquilidad, desplazados, mutilados, muertos, ha dejado esta lucha para venirse a entregar a la corrupción. Eso no es ninguna opción. Y yo le dije a Iván Cepeda 2 veces que hablamos: Iván, te voy a apoyar, pero si nos gana Quintero, estoy en marzo allá atravesado nuevamente. Con o sin aval, ya en esta ocasión ya no pido permiso, ya es sin permiso, porque aquí hay una responsabilidad con esta lucha. ¿El presidente Petro sabe eso? No, pero me imagino que habrá escuchado o se lo habrán dicho, pero ya para esta ocasión ya no entro en conversaciones, sino aquí hay un sector de la izquierda muy preocupada, casi toda, y entonces me han dicho que tengo el apoyo en caso que eso, pero vamos a trabajar muy duro para que gane Iván Cepeda. Por eso mi llamado que se una, no en torno a Iván Cepeda, por si Carolina está escuchando, que haya un mecanismo entre los dos, por eso que haya un mecanismo entre los dos. Puede ser una encuesta, se hace en 2-3 días, porque hasta el viernes hay plazo de modificar la lista, y la que gane, si gana Carolina en ese mecanismo, ahí estaré también de nariz apoyando, porque necesitamos ganar esta consulta. Gustavo, ¿el ministro del Interior, Armando Benedetti, también está apoyando la candidatura de Daniel Quintero? Pero públicamente. Es que en la entrevista de semana le preguntan cuáles son los mejores candidatos, y dice los mejores candidatos, no dijo que son buenos, nada, sino que dijo los mejores son Quintero y Roy. Entonces esa es la nueva izquierda. Entonces no vamos a permitirlo, ahí vamos a dar la lucha, y nosotros damos luchas leales, tranquilas, pero contundentes, o sea, en las calles, trabajando. Gustavo, le hago una última pregunta. Hay un meme muy famoso en redes sociales donde ponen los que lo utilizan el amigo, bueno, lo ponen amiga, pero yo lo cambio para hacerle la pregunta: amigo, date cuenta. En este caso, ¿no ha sido amargo para usted darse cuenta de que el presidente Petro ha preferido elegir una vez más a la clase política tradicional, comillas, con los vicios y los problemas que trae, por encima de quienes lo han acompañado históricamente con sus luchas? Pero fíjese que yo conozco las conversaciones, y el talante del presidente no es impositivo. Él hace recomendaciones, yo creo que deberían, dice, pero lo que pasa es que es las directivas del pacto histórico, que hoy no existen, las que se acogen sin dar discusiones. Entonces uno podría discutir un poquito más, decir, venga, presidente, pero ¿por qué no recomienda que este señor vaya a marzo y nosotros estamos aquí haciendo nuestra encuesta tranquila? No, apenas él hace una recomendación, sale todo el mundo corriendo a hacerlo, y está bien, pero no hay una discusión, no hay un debate como para ponerle los pros y los contras. Después, cuando ya nos vemos agarrados del cuello, con el agua al cuello, es que empezamos, únanse porque nos va a ganar este tipo. Ya es tarde. Las 8:47 minutos, es Gustavo Bolívar, podemos decir precandidato presidencial en ciernes, se ha retirado temporalmente apoyando a Iván Cepeda a la espera de lo que ocurra el próximo 26 de octubre. Gustavo, muchas gracias. Bueno, a ustedes muy amables. 8:47 minutos. Carolina Corcho fue ministra de Salud del gobierno del presidente Gustavo Petro y es una de las 3 personas que irán a la consulta interna del pacto histórico el próximo 26 de octubre. Doctora Corcho, buenos días. Buenos días y un saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Doctora Carolina, quiero preguntarle inicialmente por esta propuesta que acaba de lanzar aquí Gustavo Bolívar. Dice él que si Iván Cepeda y usted no se unen y van juntos a la consulta del 26 de octubre, Daniel Quintero le gana a la izquierda. ¿Ese escenario usted eventualmente lo ha contemplado? Bueno, lo primero que tenemos que expresar es que hay un acuerdo político que se trabajó por varios meses con el Comité Político del Pacto Histórico. Se ratificó el 19 de julio, donde hubo la presencia de varios precandidatos presidenciales. Un acuerdo que planteaba que el candidato o candidata única del Pacto Histórico se elige de manera popular en una consulta abierta donde puede votar cualquier ciudadano, dado que se hizo la lectura
de que no solo los afiliados del partido político, de los partidos políticos del pacto histórico son el progresismo. El progresismo va mucho más allá de los afiliados de los partidos políticos del pacto histórico y constituye una ciudadanía libre e independiente que debe votar y debe participar el 26 de octubre para elegir nuestra candidatura única. En ese sentido, yo salí del Ministerio de Salud y Protección Social, comencé a recorrer el país, municipios, ciudades, haciendo reuniones y donde varias organizaciones, más de 100 organizaciones postularon mi nombre como precandidata presidencial. Hemos hecho una escuela de formación política donde abordamos 14 temas de la agenda programática del gobierno del presidente Gustavo Petro y analizar cómo se puede continuar el cambio en Colombia. Esa escuela de formación política tiene una segunda parte para analizar en concreto otro conjunto de reformas que deben presentarse al país. He publicado un libro que se llama Ni un paso atrás, otra Colombia es posible, producto de un proceso de 2 años de trabajo intensivo con la gente, con la ciudadanía, en los territorios, con las clases medias, con médicos, con intelectuales, con campesinos, con trabajadores, para darle continuidad al proyecto político del pacto histórico, y nuestra decisión es participar en la consulta popular de acuerdo al acuerdo político, valga la redundancia, pactado en el pacto histórico, para que sea la ciudadanía libre quien defina quién debe ser el candidato único, o la candidata en este caso, que quiero ser yo. ¿Eso quiere decir, doctora Corzo, que usted descarta la posibilidad de unirse con Iván Cepeda como lo plantea Gustavo Bolívar? El progresismo y Colombia merece además una primera mujer presidenta. Creo que tengo las condiciones, he trabajado a profundidad, insisto, tengo un trabajo de un detalle, un respaldo popular y ciudadano, y esa ciudadanía, lo que ha dicho, lo que ha expresado, que coincide con lo que dice el presidente Gustavo Petro, es que es esa ciudadanía en la urna quien define la candidatura única, y yo creo que ya es el momento en que demos un paso adelante y tengamos una primera mujer presidenta progresista que continúe el cambio en Colombia. ¿Eso quiere decir que no se uniría con Iván Cepeda? Voy a la consulta popular, que la ciudadanía defina. Ahora, si Iván Cepeda, a quien respeto, que me parece un hombre honorable, considera que puede apoyarme, pues eso ya son decisiones, como lo hizo Gustavo Bolívar, con él es otra cosa. Pero vamos a enfrentarnos, vamos a competir de manera democrática, honorable, en una consulta popular, como lo definió el acuerdo político y como también lo han dicho las bases del pacto histórico. Y además por lo que estamos representando un trabajo de 2 años con la base social, popular, ciudadana, libre de este país, para darle continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Interpreto que no se uniría, pero recibiría el apoyo si Iván Cepeda llegara a bajarse de la candidatura. Pero por supuesto que sí, tenemos todas las posibilidades de eso, pero insisto, aquí es la ciudadanía en las urnas quien debe dirimir las diferencias que tengamos. Y yo creo que eso es un avance en la cultura política de este país, porque mientras que el pacto histórico está avanzando en dar participación a la ciudadanía, en otros partidos del régimen, en la oligarquía de este país, sí están en conciliábulos entre el señor Uribe, Vargas Lleras, viendo a ver cómo resuelven eso bajo mecanismos antidemocráticos. Eso es la vieja política. Nosotros somos la refundación de la política. Y no hay refundación de la política sin participación ciudadana. Nadie por encima de la participación ciudadana. Sí, doctora Carolina, le pregunto con respeto, ¿para usted es refundación de la política ir a una contienda el 26 de octubre con una persona que está en juicio por corrupción, como Daniel Quintero? Pues lo primero que yo tengo que decir, ahorita estaba escuchando a Gustavo Bolívar, es que si esas denuncias son ciertas, bueno, primero hay que plantear esas denuncias formalmente, con nombre propio. A eso hay que darle un nivel, digamos, de detalle. Pero segundo es que tampoco vamos a permitir entonces que se impongan en la consulta prácticas políticas clientelistas. Vamos a llamar a una gran veeduría nacional a los organismos de la sociedad civil como la MOE para hacer una vigilancia estricta del proceso electoral, para que no se presente entonces un proceso que además sería delincuencial si llegara a pasar de compra de votos, de trasteo de votos, como ha sido la política tradicional en este país. Ese es el llamado que vamos a hacer, porque aquí tiene que primar una ética pública y lo que estamos buscando es una consulta donde prime el voto libre, la ciudadanía consciente, progresista,
para poder elegir en este caso la candidata presidencial, porque aspiro a ganar esa consulta. Pero fíjese, doctora Carolina, que usted me responde sobre las denuncias de Gustavo Bolívar frente al apoyo de maquinarias políticas de sectores de la U y algunos sectores conservadores. Yo le estoy preguntando más por el fondo del tema. Hace 4 años, el presidente Gustavo Petro, siendo candidato, se enfrentó a Rodolfo Hernández, que estaba más o menos en la misma situación jurídica de Daniel Quintero. Y todos ustedes creo recordar que se levantaban con la bandera de la anticorrupción que rodeaba al presidente Gustavo Petro, porque se enfrentaba a un hombre que estaba en juicio por corrupción. Daniel Quintero, que va a ser su contendor el 26 de octubre, está en la misma situación. Y por eso la pregunta que le planteaba, ¿a usted sí le parece que esta es la renovación de la política? Yo lo que le quiero decir a usted es que en el marco legal y constitucional en Colombia, en el marco del sistema interamericano, y en eso coincido con el presidente, a un ciudadano no se le puede vetar participar en un proceso electoral por apertura de investigaciones e imputación de cargos. Yo no puedo alejarme por presunción moral individual mía del marco legal y constitucional del derecho de un ciudadano a participar. Pero sí hay una ética pública, y yo le he dicho a Daniel Quintero en público y en privado. Lo primero es enfrentar una candidatura presidencial, a la vez una imputación del nivel de la gravedad que él tiene. Me parece que él debería tomar una decisión para no distorsionar más esto. Se lo he dicho en público y en privado, pero también lo digo, vamos a desplegar todas las medidas que haya en el país para que se respete un proceso de consulta transparente y serio. Aquí no se puede permitir la compra de votos ni los mecanismos del clientelismo electoral. Ahora, Daniel Quintero es capaz, de acuerdo a esta presunción, ¿sería capaz de desplegar una operación político-electoral de compra de votos? Es la pregunta. Y si eso sería así, como lo está planteando Gustavo Bolívar, va a ser descubierto, no va a ser posible, porque vamos a estar muy atentos de que esto se haga con toda la transparencia y que se haga con toda la opción. El lío es que esta es una consulta abierta. Puede votar cualquier colombiano. ¿Cuáles van a ser los controles y la veeduría si es imposible controlar quién vota o no vota en determinado municipio? Son los mismos controles y veedurías que se hace en un proceso electoral ordinario. Recordemos, el proceso electoral del presidente Gustavo Petro en la primera vuelta era un proceso electoral ordinario donde puede votar cualquier ciudadano, y se armó toda una organización para vigilar la compra de votos que se esperaba se presentara por parte de los partidos de la extrema derecha que en ese momento respaldaban al señor Federico Gutiérrez. Es lo mismo, estamos frente a una operación ordinaria y nos toca aplicar los elementos de la ética pública, pero, vuelvo e insisto, nosotros no podemos estar por encima de las presunciones o del marco legal e internacional de quién puede participar o no en una consulta en Colombia. El marco legal y constitucional en Colombia no veta a que una persona con apertura de investigaciones sin que se le haya vencido en juicio no participe, y nosotros no podemos romper la ley y la constitución. Lo que tenemos que hacer es ganarle a Daniel Quintero. Yo creo que tengo la preparación y la legitimidad para ganarle a Daniel Quintero, y en ese sentido ese es el trabajo que estoy adelantando a lo largo y ancho del territorio nacional, recordándole a la ciudadanía que cualquier ciudadano puede votar en la consulta, y los invito a votar por Carolina Corcho, porque ya es el momento de que exista una primera mujer presidenta. Todavía no puede hacer publicidad política pagada, pero se la valgo, doctora Corcho. Mire, Gustavo Bolívar nos decía que él se retiró porque él no tiene los hígados para tener que cargarle la maleta y subirse a la tarima a Daniel Quintero, con Daniel Quintero, si él gana la consulta del 26 de octubre. Si Daniel Quintero gana la consulta, usted, a pesar de los cuestionamientos éticos, legales que tiene, apoyaría, le cargaría la maleta, pediría votos por Daniel Quintero para la consulta del Frente Amplio que va a ser en marzo? Es que hay una situación aquí, es que nosotros estamos en una coalición del Frente Amplio con sectores políticos más allá de la izquierda. A Daniel Quintero te lo vas a tener que encontrar en octubre o en marzo, y en marzo también te vas a encontrar a Roy Barreras, también te vas a encontrar a Luis Gilberto Murillo, tienes en el Ministerio del Interior Armando Benedetti, cuya procedencia no es la izquierda. Es una realidad que es una coalición que va mucho más allá de la izquierda. Entonces las consideraciones de nosotros no pueden ser de carácter moral, son de carácter político. Nosotros a lo que estamos invitando al señor Benedetti, que ya está en el gobierno, ya hace parte de la coalición, el señor Roy Barreras, al señor Quintero, es a cumplir con un programa del cambio de Colombia. No los estamos invitando a la corrupción, no nos estamos
invitando a continuar con el saqueo histórico que la oligarquía de este país con sus partidos han adelantado. Los estamos invitando a construir una mayoría política para que Colombia haga la reforma a la salud que están obstruyendo con mentiras, validando e intentando legalizar el negocio del saqueo de la salud de las EPS, que hagamos una reforma a la justicia, una reforma a los servicios públicos y que se radique, que ya debería estar radicada, la ley de competencias para trabajar el tema de la descentralización de los recursos para la salud, la educación y para la sanidad básica en los municipios y departamentos de Colombia. A eso es a lo que los estamos invitando, a hacer un gran acuerdo programático para profundizar el cambio en Colombia que inició el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Claro, pero permítame insistirle, doctora Carolina, y ya para finalizar, si gana Daniel Quintero el 26 de octubre, usted el 27 le carga la maleta, pide votos, se sube con él a la tarima a pesar de que está en juicio por corrupción, porque esa es la norma, al final esa es la norma de la consulta. Si usted va a la consulta, como va Iván Cepeda y va Daniel Quintero, se someten a las reglas, y la regla dice que el compromiso de ustedes es que tienen que apoyar al ganador. Usted entonces aceptó ya la regla y el 27 de octubre se sube a tarima con Daniel Quintero pese a los cuestionamientos que pesan en su contra. Son reglas de juego claras y también quiero decir un asunto, es que logramos esto con mucho esfuerzo. Hasta la semana pasada no existía el pacto histórico. La consulta al pacto histórico estaba dinamitada. Gracias a una tutela que interpusimos con Gustavo Bolívar y a unas medidas cautelares